Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Amigos, ¿cómo están ustedes una vez más en su segmento Haciendo Cuentas? Y una de las cosas más importantes es hacer un recuento de cuántas veces como país, fíjese bien, hemos tenido alguna intervención extranjera para querer indicarnos por dónde es que debemos de irnos. Y eso está en función, lógicamente, y en la historia. Vean ustedes recientemente, no hablando de muy lejos, estamos hablando del año 2015, cuando hay una intervención directa y por qué 3 veces en aquel entonces el vicepresidente de los Estados Unidos nos visita precisamente para imponer, para insistir en que debía de continuarla. Y ya saben ustedes lo que es la CICIG. Pero veamos este video y lo comentaremos. Joe Biden traveled to tiny Guatemala and dangled $1 billion in a quid pro quo so the country would continue a corrupt, left-wing UN organization to operate within the country. Biden traveled 3 times to Guatemala in a 12-month period between 2014 and 2015. In March 2015, he pressured Guatemalan government officials to extend the term of a controversial and pro-left UN body called the International Commission Against Impunity, or CICIG. Si ustedes se dan cuenta, es obvio y notorio la imposición. Claro está. En ese momentito, que esta es otra de las desventajas, cuando los gobiernos no tienen cómo poder defenderse, que era el caso del gobierno en ese momento. First, Guatemalan President Otto Perez Molina appeared to push back and refused to renew the commission's work, which openly supported former Marxist guerrillas and attacked conservative leaders in Guatemala. Molina said he wasn't going to accept any impositions from Biden. But then the vice president suggested the $1 billion commitment could be withdrawn. Pero de la misma forma, en la historia siempre han intervenido, porque ¿qué sucedió cuando en el 54 la CIA se entromete, cambia también al gobierno de turno, ¿verdad?, para aceptar la liberación? No vamos a juzgar hoy si eso fue bueno o malo, en el sentido de que lo que se aconteció, pero sí es el hecho de la intervención. Pero en ese momentito, en aquella época, los que hoy están reclamando que Estados Unidos intervenga, en aquella época no les pareció que lo hiciera. Y así es cambiante. ¿Por qué? Porque el problema de fondo es quién es en Estados Unidos quien esté gobernando, demócratas o republicanos. Digamos, de las intervenciones, John Bolton acaba de dar unas declaraciones, que fue el jefe de seguridad del gobierno republicano anterior, donde dice que él participó en la planificación de varios golpes de Estado y que incluso dice que estuvo de acuerdo en una intervención militar en Venezuela. That I agree with you. To be fair, with all due respect, one doesn't have to be brilliant to attempt a coup. I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'état, Yeah. not here, but other places. O sea, siempre ha habido intervención. El problema es definir qué es bueno o qué es malo. ¿En qué momento? Ahí es donde está el problema. Pero lo que sí es un hecho es que siempre hemos tenido la intervención, ya sea a través de los gobiernos como tal, directamente como el que acabamos de ver, o a través de las ONGs, de esos grupos que se organizan precisamente para financiar ciertas actividades que lo que quieren es permear la mentalidad de nuestros ciudadanos, orientándolos de alguna manera hacia lo que ellos creen que es lo que nos debería convenir a nosotros. Por lo tanto, pero la culpa ha sido un poco nuestra, porque también hay que reconocer esa parte. Entonces, hoy que tenemos de alguna forma una situación diferente en el sentido de pretender evitar que se nos siga imponiendo cosas, pero para ello tenemos que tener la autoridad. Eso es una cosa importante. Entonces, ese es el presente, pero el futuro tenemos que verlo de esa manera. Por lo tanto, quisiera terminar con esta reflexión para que nos demos cuenta que nosotros tenemos que ser un país fuerte, poderoso, pero no pensemos en qué tipo de poder necesitamos. Solo necesitamos estar más educados, más capacitados, ser una población más consciente, que nos ayudemos entre nosotros mismos, y cuando digo toda la población, ayudarnos entre nosotros mismos, tener menos debilidades. Y entonces, cuando tengamos ese poder,
va a ser menos la intervención o nosotros la podemos condicionar. Pero hoy esa es la situación y siempre ha pasado lo mismo. El tiburón se come la sardina, por supuesto que sí. Nosotros somos los que tenemos que tratar de evitar ser esa sardina. Y tenemos ejemplos de países muy pequeñitos, como Taiwán, que es más pequeño que nosotros, como Singapur, que es más pequeño que nosotros, hablando de tamaño geográfico y de población. Fíjese bien, eso es, o sea que sí podemos, y ese es el objetivo a donde tenemos que apuntar. Muchísimas gracias, mi nombre es Carlos Córdoba, y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.